En esta sesión vamos a revisar las pruebas de comparación múltiple. Las pruebas de comparación múltiple son también llamadas de diferencia de medias o de promedios o post hoc. Se utilizan luego de que se ha rechazado una hipótesis nula en un análisis de varianza, es decir, cuando se acepta la alterna. Recordemos que una hipótesis alterna de análisis de varianza nos va a decir que sí existen diferencias estadísticas entre los grupos analizados de acuerdo a algún tratamiento. Se utilizan para la toma de decisiones y nos indica exactamente qué promedios son estadísticamente iguales y qué promedios son diferentes, qué grupos podemos decir que son iguales o qué grupos podemos decir que son diferentes. Recordemos que el análisis de varianza simplemente nos dice si hay diferencias significativas o no hay diferencias significativas, pero no nos indica en dónde están esas diferencias. Las pruebas de comparación múltiple están diseñadas para indicarnos en dónde están las diferencias que hemos encontrado después de un análisis de varianza, lógicamente dentro de una población normal. En este caso vamos a revisar 5 pruebas post hoc. La primera es diferencia significativa mínima de Fisher, la segunda es diferencia significativa honesta de Tukey, sigue prueba de rango múltiple de Duncan, prueba de Dunet, prueba de Sheffer. Podemos encontrar otros test, pero nosotros solo nos vamos a enfocar en estos. Para el ejemplo, entonces encontramos que una empresa productora de alimentos lácteos tiene 4 plantas, una A, B, C y D, y sabe que la planta A cumple con los requisitos del gobierno en cuanto a emisión de residuos de fabricación, pero desea determinar la situación de las otras 3. Para esto tomó 5 muestras de residuos de cada planta. Los resultados se diligenciaron en esta tabla, entonces podemos encontrar planta A, B, C y D, cada una con 5 muestras. Si nos fijamos, encontramos un diseño completo al azar debido a que únicamente tiene variabilidad de tratamientos. En este caso nuestros tratamientos serían las plantas, la variable serán los contaminantes en las muestras y la unidad experimental sería básicamente la empresa productora de lácteos, de la cual pues tiene 4 plantas. Fijémonos también que cada una de esas muestras, de cada planta, que son 5 muestras, de esos 5 datos obtuvimos un promedio. Fijémonos entonces que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos, y de esos 5 datos obtuvimos un promedio. Así pasó para cada una de las anteriores. Luego de verificar la normalidad y homogeneidad de nuestros datos, encontramos el resultado de análisis de varianza. Observamos un F calculado de 5.17 y un F de tablas de 3.24 y observamos el valor de la probabilidad que al compararlo con la significancia del 5% es un valor menor a la significancia, por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir? Que hay diferencias estadísticamente significativas entre los contaminantes de las muestras de acuerdo al tratamiento, que en este caso sería la planta. Es decir, esos contaminantes están variando entre ellos de acuerdo a la planta. La primera prueba post-hoc que vamos a revisar se llama diferencia mínima significativa de Fisher y se calcula considerando esta fórmula que está aquí. Valor de la tabla que se saca de el alfa, la significancia, y respecto a los grados de libertad del error. Y lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 2 por los cuadrados medios del error dividido en el R. ¿De dónde sale el valor de la tabla? 2.12. ¿Qué quiere decir? Vamos a revisar o vamos a cruzar el alfa, que sería 0.05, fijémonos aquí, con los grados de libertad del error. ¿Cuáles eran los grados de libertad del error? Recordemos que era 16. ¿De dónde sale eso? Del análisis de varianza. Fijémonos acá, tenemos 16 grados de libertad del error, entonces son de los resultados del análisis de varianza, vamos a sacar los grados de libertad del error. Es por tal motivo que se requiere un análisis de varianza previo para poder correr una prueba post-hoc y que hayamos aceptado la hipótesis alterna. Si aceptamos la hipótesis nula, que se está indicando que no hay diferencias, por lo tanto no es necesario buscarlas con las pruebas post-hoc. Entonces vamos a cruzar los grados de libertad del error, que sería 16, con la significancia 0.05 y nos vamos a dar cuenta que sería el valor de la tabla 2.16 por la significancia 2.12. Fijémonos acá, 2.12. Significancia y grado de libertad del error 2.12. Ese es el valor de la tabla que va a ir aquí consignado y lo vamos a multiplicar por 2 por los cuadrados medios del error. Los cuadrados medios del error, ¿cuáles son?
el valor es 0,030315. ¿De dónde sale? Del análisis de varianza. Fijémonos en el análisis de varianza, acá están cuadrados medios del error o el promedio de los cuadrados del error. Este valor va a ir dentro de la fórmula de nuestra prueba post-hoc. Y sobre R, ¿qué es el R? R es el número de datos que necesitamos para sacar un promedio. Recordemos que necesitamos 1, 2, 3, 4 y 5 datos para sacar un promedio en este caso. Entonces la fórmula la vamos a reemplazar acá por 5. Cuando despejamos esta fórmula considerando los valores anteriores, vamos a tener diferencia mínima significativa de Fisher 0.23. ¿Para qué me sirve este valor? Todo lo que esté por encima de 0.23, al comparar dos promedios, me dice que son estadísticamente diferentes. Cualquier diferencia de dos promedios por debajo de 0.23 quiere decir que esos dos promedios comparados son estadísticamente iguales. Recordemos que este valor pues no va a ser igual siempre, depende de los valores de los datos con los que estemos trabajando. ¿Qué se hace a continuación? Podemos organizar en una tabla todos los promedios con los que estamos trabajando, fijémonos, ¿sí? Puede ser en una columna, y los promedios igual en una fila, y empezamos a compararlos uno con cada uno, es decir, 1.92 menos 1.56, 1.55 menos 1.56 y así para todos los datos. Vamos a tener una tabla como esta, ¿sí? Al hacer las diferencias. Entonces 1.92 menos 1.56 me va a dar 0.36 y así para todos. Estos valores que tienen rayas o estos espacios donde están las rayas quiere decir que esos promedios ya se compararon con anticipación. Por ejemplo, 1.92 y 1.55 se pone aquí una raya porque aquí ya está comparado 1.55 con 1.92, entonces no es necesario volver a hacer la operación. Y vamos a darnos cuenta que hay unos valores que están resaltados. ¿Por qué? Esos valores que están resaltados son los que se pasan de 0.23. ¿Qué quiere decir? Que la planta A y la planta D son estadísticamente diferentes porque este valor supera la diferencia mínima significativa de Fisher. Lo mismo pasa con la planta D respecto a la planta C. Da 0.37. Este valor supera la diferencia significativa mínima de Fisher. Por lo tanto, estos dos valores, 1.55 con 1.92 son estadísticamente diferentes. Entonces, las diferencias que superen este valor se dice que esos dos promedios comparados son diferentes, mientras que si las diferencias de esos dos valores no superan este valor, se dice que esos dos promedios son estadísticamente iguales. Por ejemplo, la planta A con la planta C tienen una diferencia de sus promedios de 1.01, aquí se puede omitir el negativo. 1.01 es menor a 0.23, por lo tanto, estas dos plantas, la planta A y la planta C, vienen a ser estadísticamente iguales, es decir, 1.56 y 1.55 son estadísticamente iguales. A continuación organizamos los promedios de menor a mayor, no olvidar eso, organizar los promedios de menor a mayor. Y empezamos a compararlos todos con todos y a asignar un sistema de líneas y un sistema de letras. La letra que se comparta entre promedios se dice que son estadísticamente iguales, mientras que las letras, si son diferentes, se dice que son estadísticamente diferentes. Es decir, la comparación que hicimos anterior la vamos a reportar aquí con un sistema de líneas y letras. Por ejemplo, ya organizados nuestros datos de menor a mayor, empezamos a comparar el más pequeño con el siguiente. Entonces 1.55 con 1.56, ¿cómo quedó? 1.55 con 1.56, la diferencia significativa de Fisher es de 0.23, no supera esa diferencia de las dos plantas que estamos comparando. Por lo tanto, estos dos promedios van a ser iguales y se les asigna una letra A y una letra A porque los dos son estadísticamente iguales. ¿Por qué? Porque la diferencia de los dos no superó la diferencia significativa mínima de Fisher. 0.01 es menor a 0.23. Comparamos 1.55 con 1.77, entonces 1.55 con 1.77. La diferencia fue de 0.22, no supera 0.23, por lo tanto se le asigna igual letra. Al ponerle igual letra a las tres, fijémonos que estarían quedando todas estadísticamente iguales. Comparemos que este valor, la planta A 1.56 con 1.77 son estadísticamente iguales. Entonces revisamos 1.56 con 1.77 y resulta que el valor no supera la diferencia mínima significativa de Fisher. Por lo tanto, los tres van a compartir letra A.
¿Qué sucede en el caso de la planta C con la planta D? La planta C con la planta D encontramos que es de 1,55 menos 1,92. 1,55 con 1,92, lo encontramos aquí, es 0,37. Ese valor sí supera la diferencia mínima significativa de Fisher. Por lo tanto, vamos a tener que ponerle a este y a este una letra B. ¿Sí? El primero con el último va a tener una letra B. Es decir, como este es a este le vamos a poner B, que tengan letras diferentes para que los haga estadísticamente distintos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los dos fue mayor a la diferencia mínima significativa de Fisher. Fijémonos acá la última comparación que nos queda. La planta B con la planta D. Entonces, 1,77 con 1,92. 1,77 con 1,92 la vamos a encontrar aquí. Da 0,15, es decir, estos dos promedios son estadísticamente iguales, entonces se les puede poner la misma letra. Entonces fijémonos que 1,77 queda estadísticamente igual a la planta A, a la planta C, y también queda estadísticamente igual a la planta D. Sin embargo, la planta D es la que es estadísticamente diferente tanto a la A como a la C. Entonces fijémonos que los que comparten letras son estadísticamente iguales, mientras que los que son con letras distintos van a ser estadísticamente diferentes. Así las pruebas post-hoc nos indicarían que estos de acá pues son iguales, estarían contaminando relativamente lo mismo, mientras que este es el distinto a todos. Fijémonos que puede que se parezca al promedio B, a 1,77, pero recordemos que la planta A era la que satisfacía los requisitos de contaminación o las exigencias de contaminación del gobierno. Entonces, como esta es diferente a esta, decimos que definitivamente la que está contaminando es la planta D, la 1,92. ¿Cómo se establece el sistema de líneas? Sencillo, la línea que toque los promedios es estadísticamente igual, es decir, todos aquellos promedios que estén tocados por la misma línea son iguales, mientras los que no estén tocados por la misma línea son diferentes. Entonces esta línea va a estos tres promedios que están tocados por esta línea son iguales, estos dos últimos promedios son iguales, y fíjense que hay un promedio que es tocado por las dos líneas. Entonces este promedio es igual tanto a esto de acá como a este de arriba, como a 1,92, mientras que este 1,92 no es tocado por esta línea, por lo tanto este es distinto. Así encontramos entonces que las pruebas post-hoc nos permiten identificar las diferencias de promedios después de que el análisis de varianza ya detectó que hay diferencias estadísticas entre ellos. Y nos sirve también básicamente para la toma de decisiones. En este caso, definitivamente la que tenemos que apuntarle a las estrategias de mejora es en la planta D. A continuación vamos a revisar las otras pruebas post-hoc, como la prueba honesta de Tukey, rango de múltiple de Duncan, DUNET.